Buenos días a todos. Gracias, Tony, por tu presentación. Y antes de empezar con nuestro tercer panel, me gustaría recordaros, como ha hecho Luis en la inauguración, que al final vais a tener la oportunidad de trasladarnos las preguntas tanto a Tony como a los ponentes de este tercer panel que tengáis sobre las mismas. Pero antes de que nos hagáis otras preguntas, os recuerdo también que los que estáis siguiendo esto por streaming podéis hacernos las preguntas a través del chat que está habilitado para esto. Pero, como decía, antes de que nos hagáis vosotros las preguntas, queremos también haceros vosotros alguna pregunta a vosotros. No se trata de verificar lo atentos que estáis a las presentaciones, sino conocer la opinión que tenéis sobre lo que se va comentando. Para hacer estas preguntas, o para que nos podáis responder, en la tarjeta con la agenda que tenéis veréis un QR que, si lo escaneáis con vuestros móviles, os va a permitir responder las preguntas que os vamos a trasladar. Y la primera que me gustaría haceros, para probar si el sistema funciona, que siempre estos sistemas pues dan un poquito de miedo en el directo, os voy a trasladar la pregunta que habitualmente nos hacéis nosotros en estas fechas, y que es la que debería aparecer en pantalla en un momento. ¿Qué rentabilidad esperáis para vuestras carteras en 2023? Y pongo el hincapié en el verbo. ¿Qué rentabilidad esperada? No deseada. Que la deseada ya no hace falta que os la pregunte, que la conocemos todos, ¿no? Veis que hay 4 horquillas, que volvemos a tener una rentabilidad negativa entre el 10 y el 0, rentabilidad modesta entre el 0 y el 5, una rentabilidad positiva entre el 5 y el 10, o que tendremos un año excepcional con una rentabilidad superior al 10%. Ya veo que van llegando las respuestas. Bueno. Pues vemos que estamos moderadamente optimistas, ¿verdad? Que Prudente. Destacan los prudentes, pero tenemos aquí un 13% de asistentes a los que tengo que felicitar por su confianza y optimismo para el inicio del año, ¿vale? Que esperan rentabilidades de 2 dígitos que nos servían para compensar todas las pérdidas. Bueno, Tony, ya sabes dónde está el nivel de expectativas. Lo dejamos aquí que lo gestiones tú durante el año, ¿vale? ¿Perdón? ¿Ves? Digo, creía que era el resultado. Bueno, pues si os parece empezamos ya con la parte de este tercer panel, que como sabéis vamos a dedicar a sostenibilidad. Ya el año pasado pensábamos que era suficientemente relevante el tema para darle protagonismo y tener una parte de la conferencia dedicada exclusivamente a hablar de sostenibilidad. Estaremos todos de acuerdo que cada vez más el tema de la sostenibilidad pues, va más allá de simplemente la gestión de inversiones y forma parte de los negocios o del modelo de negocio de las empresas y por tanto, cada vez más relevante. En nuestro caso, no solamente forma parte de nuestra actividad como gestores, sino que el Grupo BBVA en su conjunto ha hecho de la sostenibilidad uno de los 6 pilares estratégicos para los próximos años. Y estoy seguro que si os pregunto ahora a continuación, que esta es la segunda pregunta que me gustaría haceros, si en vuestras organizaciones se está contemplando ya la sostenibilidad dentro de vuestra actividad, modelo de negocio, pues estoy convencido que la respuesta va en el mismo sentido. Si se sale la pregunta, pues vendría por aquí. Y si no sale, pues seguimos. Vamos a seguir, que parece que hay algún problema. Ahora, aquí lo tenéis. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿Están vuestras organizaciones implementando actualmente medidas en materia de sostenibilidad? Pues venga, os doy 5 minutos para ver las respuestas. Pero ya vemos que se está avanzando. Y también pues, hay que destacar eso, que la sostenibilidad no es solamente un tema de ya, sino que es un tema en el que estamos todos creciendo. Y para eso vamos a hacer este panel, para traeros todas las novedades que tenemos en materia de sostenibilidad actualmente. Y para ello nos acompañan Valle Fernández e Ignacio Aguilar. Buenos días a los dos, gracias por estar con nosotros. Os voy a presentar, los dos tienen una larga experiencia dentro de la gestora,
tan larga que me vais a permitir recurrir a la chuleta para explicaros toda su experiencia. Por ejemplo, empezando con Bayer. Bayer lleva 29 años en la gestión, en la gestora, y actualmente es Senior Manager en el equipo de inversión sostenible en el que se incorporó en el año 2020. Anteriormente ha realizado funciones en el equipo de estructuración global, es especialista de producto y estuvo en el equipo de gestión de fondos de inversión. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Complutense de Madrid. Tiene el posgrado en función en la Fundación de Banco de España, máster en Gestión de Riesgos con la certificación FRM, y tiene también la certificación ESG del CFA Institute. Por su parte, Ignacio, pues es Senior Portfolio Manager en el equipo de Asset Allocation institucional, que sabéis que es el equipo que gestiona vuestros fondos de pensiones. Lleva 13 años en Asset Management, gestionando vehículos multiactivos para fondos de empleo y otros clientes institucionales, así como vehículos de banca privada. Antes ha desarrollado funciones en tesorería, en la distribución institucional de renta variable, con especialización en derivados y productos estructurados, y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, es CFA, también Charterholder, y también, al igual que Bayer, tiene la acreditación CFA en ESG Investing. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, gracias a los dos. Y vaya, vamos a empezar contigo directamente. Explícanos todas las novedades que nos traes en materia de sostenibilidad para este 2022. Sí. Bueno, pues enlazando un poco con la pregunta que habéis hecho, realmente el si estáis o no estáis involucrados con el ESG, yo creo que ahora mismo raro es encontrar alguna compañía que no esté involucrada con ESG, porque creo que la sostenibilidad se ha demostrado que es algo fundamental ahora mismo en la sociedad. Y nosotros, al igual que el banco, pues lógicamente lo tenemos como una parte troncal, estructural dentro de nuestra filosofía, y lo estamos adaptando a todos los procesos, tanto a inversión como al control de riesgo y a la parte, bueno, pues incluso de definición de producto. El año pasado, en la conferencia del año pasado, se explicó cómo nuestro plan de sostenibilidad estaba basado en 4 pilares: en exclusión, integración, voto y compromiso y integración. Entonces, yo lo que quiero contaros es un poco, desde lo que se contó el año pasado hasta ahora, todos los avances y todas las evoluciones que hemos ido haciendo en cada uno de estos pilares. Es decir, esto no es una cosa estática y nos sentamos y nos quedamos ahí. No, siempre queremos ir más allá. Entonces, por ejemplo, por ir de uno a uno, en el pilar de exclusiones, el año pasado se os contó que pues teníamos una política de exclusiones basada principalmente en temas de incumplimientos del Global Compact o en temas de prohibición de compañías relacionadas con armamento controvertido. Ahora mismo lo que hemos hecho ha sido ahondar más y profundizar en qué exclusiones queremos tener, con lo cual, además de esto, se ha definido una política de exclusiones que abarca también a compañías que tengan un importante peso en otros sectores, como puede ser el carbón, el petróleo o el gas que venga del Ártico o de arenas bituminosas. También se excluyen países que tengan sanciones por embargo de armas o por el lavado de capitales. Y también se quitan todas aquellas compañías que incumplan gravemente algunas de las normas internacionales relacionadas con derechos humanos, derechos laborales, fraude y corrupción y todo el tema medioambiental. Con lo cual, pues bueno, es verdad que hemos hecho una política mucho más amplia y más detallada de dónde queremos no invertir. Luego, por la parte de integración, la verdad es que esto fue el pilar fundamental que más tiempo nos llevó durante 2021, porque lo que hicimos fue decir qué queremos hacer para integrar todos estos riesgos de sostenibilidad dentro del proceso inversor. Y entonces se definió una metodología para poder dar una calificación específica a cada tipo de activo. Esta metodología, de hecho, es específica, es decir, tienen diferente metodología lo que son activos de renta variable y corporativos, ¿no? Y renta fija corporativa. Tiene otra metodología muy específica, lo que serían los emisores gubernamentales, y tiene otra metodología para lo que son todo fondos de terceros y ETFs. Aquí, al final, lo que hacemos es utilizar tanto datos nuestros como datos de proveedores de terceras entidades, de manera que le podamos dar una puntuación a todos esos riesgos, tanto ambiental como social y de gobernanza. Con esa puntuación les damos un rating a cada uno de los activos, pudiendo ser A, B o C. A es la mejor, C es la peor. Y, lógicamente, lo que no queremos tener son ningún instrumento que esté catalogado como la peor calificación sostenible dentro de las carteras. Hasta ahí llegaba nuestra parte de implicación en 2021. ¿Qué hemos hecho en 2022? En 2022 lo que hemos hecho, lo primero, un desarrollo muy importante en sistemas para que todos los gestores pues tengan todas estas calificaciones
bueno, pues recurrentemente, de una manera online, en cualquier momento pueden chequear la calificación que tiene cada tipo de activo y lo puedan introducir dentro de su gestión de las carteras. Se ha hecho también un avance muy importante en cuanto a los planes de acción de qué hacer si tú un activo que ya tienes dentro de la cartera de repente empeora en esa calificación y pasas ese umbral crítico pasando a ser C. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahora mismo lo tenemos todo ya pues muy procedimentado y sabemos exactamente cómo vamos a actuar cuando llega esa situación. En estas actuaciones pues hay distintas operativas, o sea, si lógicamente es un activo de renta fija que le queda muy poquito tiempo para vencimiento, posiblemente lo mejor sea mantenerlo a vencimiento. En caso de que no sea así, pues sí que hay que ver si se trataría de una desinversión o hay una posibilidad de poder hacer implicación con esa compañía y provocar una mejora en esa calificación ESG. Y luego también tenemos otros dos puntos que habría que mencionar en el tema de integración. El primero es la gran relación que estamos teniendo con Quality Funds y el desarrollo que ellos mismos están teniendo a la hora de aportarnos buenos elementos para nuestros instrumentos en los que invertimos. Ellos han implementado una forma de seleccionar todas las gestoras y los fondos de inversión en los que podemos invertir y ahora mismo uno de los pilares fundamentales es el detalle en cuanto a temas ESG en los que hacen mucha hincapié con todas las gestoras. Para que os hagáis una idea, de todos los fondos que han admitido durante 2022, más del 50% han sido fondos sostenibles. Y entre los fondos admitidos nuevos, más todas las reclasificaciones que ha habido, más del 75% de los fondos en los que pueden invertir nuestras carteras, aprobados por Quality Funds, ya son sostenibles. Con lo cual, pues bueno, es un pilar fundamental que nos ayudan a que esto sea una realidad luego a la hora de completar nuestro catálogo en lo que podemos invertir o no invertir. Y por último mencionaré que este pilar ya se ha establecido también en otras geografías y ahora mismo lo tenemos implementado, el pilar de implementación, o sea, de integración también en México. Para ir al siguiente, que sería el de voto y compromiso, pues en voto y compromiso también se han hecho más cosas. ¿Qué se han hecho? Pues hemos hecho un nuevo procedimiento en el que hemos mejorado y afianzado todas las tareas y todas las pautas que hay dentro de del sistema de voto. Hemos mejorado y hemos conseguido poder votar en compañías suizas, que hasta ahora era el único mercado en el que no podíamos votar por temas operativos. Y luego también hemos hecho más de cara a la implicación, nos hemos adherido a la iniciativa IGCC, que es Institutional Investor Group for Climate Change, que al final es una organización que aglutina a muchos inversores del mercado para poder potenciar que se canalice el capital de manera adecuada para que se puedan evitar los efectos del cambio climático. Y además tiene una plataforma para poder hacer implicación con las compañías de una forma colaborativa, lo cual a nosotros pues, es algo que nos va a venir muy bien para avanzar en este tema. Y en la parte de impacto, ahí sí que es una parte que también ha avanzado muchísimo este año. Aquí lo que hemos hecho ha sido generar una metodología que nos defina qué es para nosotros inversión sostenible en cada uno de los tipos de activos en los que invertimos. Con lo cual aquí definimos qué compañías o qué países o qué fondos están teniendo un impacto positivo, medioambiental o social en términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a la vez que cumpla con unas salvaguardas mínimas sociales y medioambientales y que no cause un perjuicio significativo a ningún otro objetivo de inversión. Con esto nos hemos apalancado para poder sacar 3 fondos que tienen objetivo sostenible, uno en renta fija, uno en renta variable y otro en multiactivo. Y por último mencionaré 2 temas, uno que ya lo he dejado transcribir, pero es verdad que nos ha llevado muchísimo trabajo este año, que es el tema tecnológico. Se ha avanzado muchísimo en sistemas para que todo esto sea una realidad a nivel de todos los equipos, tanto de riesgos como de producto como de gestión de activos. Y luego, por último, el tema de los equipos. Como podéis imaginaros, hay un trabajo muy intenso detrás de todo esto y todo esto no se puede hacer si no se refuerzan los equipos. Se ha creado un equipo específico para riesgos sostenibles y dentro del equipo de inversiones sostenibles hemos reforzado muchísimo. Ahora mismo, pues prácticamente podría decir que hemos doblado el número de personas que estamos, con lo cual queremos, poder llegar a todos esos retos que estamos poniendo foco para 2023. Muy bien, vaya, pues un montón de novedades sin duda. Muchas.
más allá de la gestión de los fondos de pensiones, que luego Ignacio nos dará más detalles, ¿cómo se ha trasladado todos estos avances a los productos que ofrece la gestora a sus clientes? Bueno, ese ha sido otro punto importante a la hora de trabajar este año, porque bueno, pues ya sabéis que la regulación está siendo muy intensa, especialmente en Europa. Y bueno, pues los que trabajáis en esto pues lo sabéis, ¿no? Que la regulación nos va metiendo diferentes capas y es muy difícil adaptarse, tenemos que ir a un ritmo muy rápido. Con lo cual llegaba la regulación de MiFID II, que entraba en vigor en agosto, y con ella no solo había que preguntar a los clientes a nivel minorista su perfil de riesgo, sino que también nos hacían preguntar sobre sus preferencias sostenibles. Aquí entonces se nos abría una gran disyuntiva y una necesidad, ¿no?, de adaptar toda nuestra gama de producto para podernos adaptar a cada perfil de riesgo de los clientes y a cada posible preferencia de sostenibilidad de los mismos, con lo cual hemos hecho una amplia gama de productos para podernos adaptar a todo ello. Y esto ha implicado el trabajo conjunto de muchos departamentos, desde Producto Europa para la definición de los productos, inversiones, servicios jurídicos, riesgo, compliance. O sea, ha sido un trabajo, nunca mejor dicho, transversal de toda la gestora. Muy bien, pues muchas gracias. Ignacio, comenzamos contigo. Como punto de partida, explíquenos cuál es la situación actual en la gestión o la integración de todos estos, de la sostenibilidad en la gestión de los fondos de pensiones de empleo. ¿En qué momento estamos en 2010? Yo creo que en los últimos años hemos tenido varios foros en los cuales hemos hablado de sostenibilidad y de cómo hemos ido avanzando en esta materia, pero bueno, no está de más dar un repaso a la situación actual y, sobre todo, aterrizar todo lo que ha contado Valle en las carteras. Si te parece, Valle, voy a utilizar esos 4 pilares que utiliza el equipo de sostenibilidad para ir desgranando la estrategia y voy a ir analizándolo dentro de lo que son las carteras. Intentaré no solaparme mucho con lo que has comentado. Primero tenemos la parte de exclusiones, que supone una primera capa de garantías, donde básicamente lo que excluimos son determinadas actividades bastante controvertidas, en las cuales no queremos estar invertidos, más una serie de garantías respecto al cumplimiento de tratados internacionales que básicamente van destinados a defender derechos fundamentales y laborales, en su mayoría. Después, en una segunda pata, un segundo pilar, sería el de integración, y ahí es donde nosotros utilizamos ese sistema de rating que han desarrollado, por ejemplo, para la selección de títulos que tenemos en las carteras, tanto en renta variable como en bonos corporativos. Entonces, lo que aplicamos es esa evaluación en términos de SG de las compañías y establecemos un límite en el cual no queremos aceptar compañías que no estén por encima, ¿no? Ese nivel C que hablaba Valle. No solamente hacemos esta integración a nivel de inversión directa, sino, como conocéis la mayoría de vosotros, en nuestras carteras tenemos muchos instrumentos de terceros, ya sean activos o pasivos. Y ahí tenemos una primera capa que viene dada por nuestro equipo de analistas de Quality Funds, donde, como recalcaba Valle, la parte de sostenibilidad cada vez es más importante y gana más peso, pero además tenemos también una amplia selección de productos puramente sostenibles. Por poner un ejemplo, en la parte de renta variable americana, ahí tenemos un sesgo puramente de producto enfocado a ESG. También hemos tenido el año pasado, en 2022, en la parte de renta fija, algún fondo seleccionado, por ejemplo, en emergentes con sesgos ESG, ¿vale? Con lo cual tenemos ya productos dentro de nuestras carteras. El tercer pilar, que sería el pilar de impacto, donde englobaríamos también la parte, digamos, temática relacionada con sostenibilidad, pues podríamos destacar dentro de la parte de mercados privados, que la parte de mercados privados es un nicho donde todo lo que ha sido el impacto tiene una trayectoria bastante amplia en el tiempo y está bastante desarrollado. Y en 2022 hemos comprometido para un private equity, compromisos para nuestros clientes en un fondo de private equity de impacto. Y adicionalmente también en un fondo de transición energética. Luego, yéndonos a la parte más líquida de los mercados, podemos sacar también ejemplos en las carteras de bonos corporativos que tenemos. Por ejemplo, dentro de Europa, que está más desarrollada, pues aproximadamente el 40% de nuestras inversiones directas en bonos corporativos son emisiones verdes, sociales o sostenibles.
Es decir, que estamos financiando proyectos con un impacto medioambiental positivo o social positivo, o tratamos de reforzar las características sostenibles de las compañías. Y finalmente la parte de voto y engagement, que la verdad es que ya lo ha desarrollado bastante Valle. Acudimos a las juntas a votar de las compañías que tenemos en cartera, y hemos reforzado últimamente toda la parte de engagement, llegando incluso a adherirnos a estas plataformas de engagement colaborativo que señalaba anteriormente. Es cierto que para lograr todo esto no basta con tener una creencia firme de que la sostenibilidad es el camino. Aquí al final hay que poner medios. Destacaba antes Valle la importancia de tener proveedores de datos, asesores en este sentido, desarrollo de sistemas tecnológicos y luego formación y recursos de personas. Aquí contamos con el equipo de sostenibilidad, ¿no? Que es un equipo transversal que no solamente apoya a todo el mundo institucional, el mundo de empleo, sino que afecta a muchas otras áreas de la gestoría, y a nosotros nos permite apalancar su know-how y su desarrollo en otras áreas para luego poder trasladarlo a nuestros fondos en caso de que lo consideremos óptimo. Muy bien, Ignacio. Veo que los dos habéis destacado la necesidad de dotar de recursos y de personal formado en temas de sostenibilidad. Las acreditaciones en materia de sostenibilidad son relativamente recientes, y me gustaría preguntaros a todos ahora ¿cuántas personas creéis que a fecha de hoy ya están formadas, ya cuentan con acreditaciones oficiales en materia de sostenibilidad en la gestora? Para daros como referencia, en este momento somos unos 290 empleados que trabajamos en la gestora para dar servicio a todos vosotros como clientes de fondos de pensiones de empleo. Hay 3 horquillas, entre 10 y 25, entre 25 y 50 y más de 50. Pues sabéis que, bueno, vuestra opinión, la mayoría, pues más de 50. Vaya, ¿cuál es la respuesta correcta? Más de 50. Ahora mismo, bueno, pues tenemos 71 personas con una acreditación oficial. Se le da muchísima importancia a que, como la sostenibilidad es muy importante y, como he dicho, afecta a todas las capas dentro de lo que es la gestión de activos, no solo inversiones, prácticamente el 100% de los empleados ha recibido algún tipo de curso, aunque sea interno, en temas de sostenibilidad. Acreditación oficial ahora mismo son 71 personas, y se espera que este número vaya a alcanzar prácticamente la mitad de la gestora a final de año. Y además yo creo que tiene más datos Nacho, ¿no? Sí, efectivamente. Ya entrando directamente en lo que es el equipo de inversiones, los gestores de las carteras, en el agregado es aproximadamente, yo creo que es en torno al 40% las personas que tienen un tipo de certificación, y en concreto dentro del equipo de gestores de institucionales el 100%. Es decir, todos los gestores que estamos gestionando los fondos de pensiones, de empleo y otro tipo de carteras institucionales, tenemos certificaciones ESG. Muy bien, estupendo. Pues nada, entramos más en detalles del modelo. La siguiente pregunta que tengo para vosotros. La inversión sostenible está apoyada en 3 pilares, las 3 famosas letras que todos estaréis familiarizados con ellos: la A de ambiental, la S de social y la G de buen gobierno. Me gustaría preguntaros, de estas 3, para vosotros, ¿cuál pensáis que tiene más relevancia? Debería salir la pregunta de nuevo otra vez en la pantalla. Y si tuvieseis que priorizarlas, ¿cuál de las 3, si tuvieseis que elegir una, pensáis que en este momento tiene más relevancia? Pues bastante igualado. Destaca ligeramente la ambiental, pero verás que bastante igualdad. Bueno, pensamos que es así, que las 3 son igualmente importantes. Sí es cierto que el reto de la transición hacia una economía libre de emisiones, hacia una economía sostenible, pues en este momento posiblemente le dé más protagonismo o salga más en medio la primera pata, la ambiental. Pero oye, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué opinión tenemos al respecto desde la gestora? Esta es una pregunta un poco tricky,
A ver, realmente nosotros no le damos un peso más importante a una que otra, porque si os fijáis, cuando hemos dicho los pilares de integración, nuestro rating se basa y da peso a las 3 letras por igual, basándose, lógicamente, en las cosas diferenciales de cada uno. Cuando hacemos nuestra definición de inversión sostenible, es verdad que hemos tenido en cuenta todos los ODS. No nos hemos quedado solo los que afectan al tema medioambiental o solo los que afectan al tema social, sino que das importancia a todas las letras. Aunque sí hay que decir que es verdad que durante 2022 una gran parte de nuestro trabajo se ha dedicado a la E. ¿Pero por qué? Porque nos adherimos a la iniciativa de Net Zero Asset Managers a finales de 2021 y el desarrollo de los compromisos nos ha llevado mucho trabajo durante este año. Bueno, como ya bien has dicho ahora mismo, el tema de moda, pues en la televisión y en todos los medios, es el cambio climático. Y el cambio climático ha venido revolucionando un poco todo, o sea, desde las leyes, la regulación, el compromiso social y todos los temas. Y ha cogido mucho más peso desde los acuerdos de París, ¿no? Con la COP21 dentro del marco de cambio climático de las Naciones Unidas. Hay una evidencia empírica que te está diciendo que si no queremos aumentar los niveles de temperatura preindustriales más de 2 grados centígrados para el final de la década y deseablemente el 1,5, deberíamos de tener emisiones netas cero para 2050. Entonces, nosotros, alineándonos con esas creencias, hemos firmado Net Zero Asset Managers en octubre del 2021. ¿Eso qué nos implica? ¿A qué estamos obligados con ello? ¿Qué es lo que nos hemos comprometido? Nos hemos comprometido a una descarbonización de nuestras carteras para 2050. Y con anterioridad, en un año, teníamos que hacer públicos los compromisos intermedios a 2030. Con lo cual, pues es cierto que nos ha llevado muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que recopilar muchos datos, hemos necesitado homogeneizar y analizar muchas metodologías de distintos activos, analizar nuestras carteras y ver de verdad a dónde queríamos llevar estos compromisos. Estos compromisos, la parte buena que tiene es que no hace falta que comprometas toda tu cartera. Puedes decir exactamente cuál es el alcance de ellos. Y el alcance de nuestros compromisos han sido que abarcamos el 22% de los activos bajo gestión. Es decir, sobre las carteras que tenemos en Europa y en México, los compromisos están hechos sobre toda la parte de corporates en cuanto a renta fija y a renta variable, que suponen un 12% de los activos bajo gestión, más la parte de emisiones en renta fija que tengamos de la parte euro, que es el 10% de activos bajo gestión, con lo cual un 12%. ¿Por qué no hemos hecho ese alcance más amplio y no hemos comprometido más activos? Pues porque ahora mismo no hay ni datos fiables ni metodologías lo suficientemente desarrolladas como para poder comprometer una descarbonización de los otros activos que tenemos en cartera. Pero a la larga se llegará a ello. Lógicamente, al 2050 tiene que ser el 100% de nuestras carteras. ¿En qué consisten esos compromisos que se han anunciado en octubre del 2022? Pues sobre esa parte de cartera que tenemos comprometida, lo que queremos es que para 2030 al menos el 60% de esos activos estén alineados con Net Zero o alineándose con Net Zero. Para los activos de renta corporativa, renta variable o renta fija corporativa, lo que tenemos que hacer es una descarbonización del 50% de las emisiones respecto al punto inicial. Y para los activos de renta fija gubernamental, es decir, todos los gobiernos de la zona euro, lo que necesitamos es que año a año vaya mejorando un índice que es el CCPI, que es el Climate Change Performance Indices, que lo que hace es medirte los esfuerzos que hace cada país para adaptarse al cambio climático y para evitar los efectos de cambio climático. Este índice al final pues se basa en datos tanto de emisiones, presentes, pasadas, como evolución, como separación respecto a los objetivos individuales que tenga el país, hace referencia pues, al uso de energías renovables, al uso de intensivo de energías, como a las políticas que tenga en todo el tema climático. Y lo que necesitamos es que ese índice vaya, respecto a la cartera que tenemos, vaya mejorando año a año. Pues Nacho, supongo que todos estos compromisos adquiridos y que ha comentado Valle, para contribuir a través de la descarbonización de las carteras al cambio climático, van a implicar cambios en nuestro proceso inversor. ¿Cómo describirías? ¿Qué cambios tenemos pensados hacer para implementar esta estrategia de cambio? Sí, lo que tenemos es una propuesta para los clientes, una propuesta de cambio de mandato en la cual incluyamos un objetivo climático. Pensamos que es una demanda social, que más allá también es una demanda presente en los mercados financieros y entre los inversores. Y como ha comentado antes Valle,
nosotros lo vemos así y así hemos adquirido ese compromiso, ¿no? Esa adhesión a Net Zero Asset Managers. ¿Cuál es el objetivo de este objetivo climático, esta descarbonización de las carteras? Pues el de nosotros como inversores facilitar la financiación a una transición hacia una economía baja en emisiones, ir aproximándonos hacia esas emisiones netas cero, estar alineados con esos compromisos de París, de mantener esas temperaturas, ¿no?, que comentaba Valle, por debajo del incremento de 2 grados centígrados desde la era preindustrial y más en el entorno de 1,5 grados. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo pretendemos hacer eso en nuestras carteras? Aquí lo que buscamos es tratar de cambiar la forma que tenemos de invertir. Hasta ahora, nosotros en los mandatos reflejábamos un universo teórico de referencia, para que todos nos entendamos, un benchmark o un índice de referencia que traía un universo teórico de nombres de compañías con un peso. Normalmente estos índices se construyen por un peso de tamaño de capitalización bursátil. Entonces, a lo mejor tenemos que cambiar no solamente el número de nombres, que, oye, podemos modificar o retocar algo, esos nombres representativos de ese universo, sino también cambiando esa ponderación que tienen, y no solamente ponderarlos o darles peso por el tamaño que tengan, sino por cómo están contribuyendo o cómo están realizando cambios en esa dirección que nosotros queremos tomar. Y para conseguir esto, consideramos que el desarrollo de la nueva regulación europea de índices climáticos puede ser un gran apoyo. Y aquí hablo de las familias denominadas CTBs y PABs, ¿vale? Los Climate Transition Benchmarks y los Parcel Benchmarks, ¿vale? Ambos están alineados con esos objetivos de calentamiento de 1,5 grados que establece París. Ambos establecen unas reducciones de carbono en las carteras iniciales, más luego una senda progresiva año a año de reducción, y ambos también establecen unos niveles mínimos exigibles de ingresos limpios al agregado de compañías. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas familias? Pues que los PABs tienden a ser bastante más exigentes y el nivel de exclusiones suele ser bastante superior. Y aquí nuestra filosofía o nuestro foco no es tanto trabajar con un nivel de exclusiones muy elevado, sino el ir acompañando a las compañías en este cambio. Por lo tanto, esa familia de CTBs se alinea más con la filosofía que queremos trasladar nosotros a las carteras. Y me gustaría también hacer una mención a un concepto que consideramos importante, que es el de doble materialidad. Es decir, no solamente hacemos esto porque queramos impactar positivamente en el planeta o tener un impacto como inversores menos negativo en el planeta, sino también consideramos que el cambio climático que se produce en el planeta puede tener una repercusión negativa en nuestras inversiones, en la valoración de las mismas, en la rentabilidad que podemos obtener. Y aquí estamos hablando de riesgo. Y como gestores, esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí pongo algunos ejemplos para que podáis ver. O sea, compañías muy intensivas en emisiones, incrementos de costes en los derechos de emisión y se les pueden estrangular los márgenes. Multas a compañías por contaminación, cambios regulatorios que hacen que activos de una compañía queden obsoletos, cambios de preferencia de los consumidores que prefieren irse a una compañía limpia y la compañía más tradicional pierde cuota de mercado. Estos son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, tener un camino que nos permita disminuir esos riesgos climáticos es beneficioso en términos de riesgo para las carteras. Muy bien hecho. Los dos habéis hecho mención en vuestra exposición a que implementar estrategias no es sencillo. ¿Qué retos, qué dificultades destacaríais en la implementación de la estrategia climática? Vaya, si quieres empezar tú.
Bueno, para nosotros, desde el punto de vista metodológico, cuando hemos estado pues eso, analizando cómo poder fijarnos objetivos y cómo podemos medirlos, la primera complicación ha sido precisamente el encontrar metodologías estándar bien definidas y fiables para todos los activos, que es lo que nos ha llevado precisamente a que el alcance de nuestros objetivos fuera limitado. Ese ha sido uno de los primeros problemas. Y luego, otro también mencionaría que es la falta de datos y la falta de homogeneidad y sobre todo de cara a los objetivos de las compañías. O sea, nos hemos encontrado que hay compañías que pues te están diciendo que sus objetivos son en emisiones brutas. Hay otros que te lo hacen en función de un ratio, de decir, pues son mis emisiones respecto al millón de ventas, respecto al millón de negocio, y otros pues te lo hacen en función de la capacidad suya en cuanto a empresa, otros te lo hacen con alguna métrica específica de su sector, con lo cual la falta de homogeneidad hace que sea muy difícil el llevar esos datos al análisis de una cartera y de verdad hacer un seguimiento adecuado de la misma. Y teniendo en cuenta estas dificultades, ¿en qué palancas nos vamos a apoyar para conseguir los objetivos que nos hemos marcado? Bueno, nosotros aquí nos hemos fijado principalmente 3 palancas. O sea, una, lógicamente, es potenciar la inversión en aquellos activos de aquellos países que ya tengan predefinidos unos objetivos de descarbonización o de net zero a 2050 y aquellos que ya tengan un plan de acción. En la segunda palanca sería el hacer acciones de seguimiento y de implicación y de engagement, que ya sabíamos veces, con aquellos que o todavía no tengan los objetivos fijados o los tengan pero no tengan un plan de acción, ¿no? Para ayudarles a iniciar ese camino y a ir en la dirección en la que para nosotros es importante. Y la tercera palanca es hacer también engagement y hacer seguimiento de todos aquellos activos que para nosotros sean nuestros mayores emisores, porque lógicamente es donde tenemos el cuello de botella más grande, con lo cual ahí hay que hacer hincapié de una manera más especial. Entendido, ya. Muchas gracias. Nacho, por tu parte, ¿qué dificultades destacarías en tu caso a la hora de implementar la estrategia de cambio climático? Sí, pues el primer bloque de complicaciones viene determinado por lo que acaba de comentar Valle, la parte de disponibilidad de datos, de métricas, comparabilidad de las mismas, metodologías a la hora de tratar esos datos y transparencia, como por ejemplo para construir índices. Pero luego, desde el punto de vista de una composición de la cartera, ¿vale? Nosotros, como gestores de, multiactivos, que componemos una cartera con distintos ingredientes, tenemos que valorar también las diferencias que hay de desarrollo entre las distintas tipologías de activos. Por ejemplo, la renta variable, en términos generales, está bastante más desarrollada que la renta fija. E incluso entre geografías. Dentro de la renta fija nos encontramos desarrollos muy distintos entre la parte americana y la parte europea, ya sea por conciencia social, por desarrollo regulatorio, etcétera. Por poner un ejemplo, en los índices corporativos que nosotros solemos trabajar americanos, las emisiones verdes sociales o sostenibles no llegan a representar un 3% frente a la parte americana que se encuentra, frente a la parte europea que se encuentra en doble dígito. Y por otro lado tenemos el tema de producto. Nosotros podemos elegir entre invertir directamente o utilizar distintos vehículos, ya sean de gestión activa, gestión pasiva, para ir componiendo esa cartera. Entonces necesitamos que haya un desarrollo de productos para poder crear esa construcción de las carteras. Y lo que vemos es que a día de hoy el desarrollo de todos estos productos está muchísimo más avanzada en la parte de renta variable. Ese tema es fundamental, porque yo creo que muchos de vosotros sabréis que nosotros como gestores, para el caso, por ejemplo, de fondos de pensiones, tenemos una serie de limitaciones regulatorias a la hora de diversificar entre distintos proveedores y también necesidades de que los productos en los que invertimos tengan un tamaño mínimo, con lo cual necesitamos ese desarrollo para poder construir fiablemente las carteras. Conclusión de todo esto, que realmente en el activo, tanto por desarrollo como disponibilidad de producto, donde es más fácil la implementación de este proceso de descarbonización de las carteras, por lo menos la parte inicial, ¿no? La parte que queremos comenzar ahora, es la parte de renta variable.
Pues siguiendo contigo, has hecho mención de que una herramienta muy útil en este cambio, esta transición, son los índices sostenibles que ha definido la Unión Europea, los índices de transición climática y los índices vinculados a los acuerdos de París. La duda que nos puede surgir como inversor en este momento es qué implicaciones tiene pasar de los índices bursátiles que todos conocemos a estos índices nuevos. ¿Qué nos puedes contar? A ver, somos conscientes que esto es un cambio significativo, ¿vale?, en las carteras y un cambio significativo en los mandatos. Y quieras que no, en estos movimientos siempre surgen dudas, ¿no? Y vamos a estar todos mirando de reojo qué es lo que están haciendo los mercados tradicionales, los antiguos índices, si se está batiendo o no, en términos de performance, si esta nueva estrategia constriñe mucho el universo de inversión y perdemos oportunidades o nos diversifica menos las carteras. Ahí todo esto, estas dudas, ¿no?, que puedan surgir, pues son naturales. A mí me gustaría destacar, en primer lugar, que si nosotros damos el paso de hacer esta propuesta es porque pensamos que genera valor y que podemos unir retornos consistentes en el largo plazo para nuestros partícipes con una buena mitigación de riesgos climáticos y una alineación con los intereses del planeta. En segundo lugar, la forma de hacerlo, pues como he comentado antes, nosotros no pretendemos realizar un cambio brusco, una transición que haga que nos despeguemos demasiado de la economía tradicional. Queremos tomar una ruta paulatina, poco a poco, en una dirección clara, pero poco a poco. Como comentaba antes, el tema de exclusiones nosotros las utilizamos, pero no es la piedra angular. Por poner un ejemplo, nosotros preferimos, en vez de decir, como inversores, no queremos invertir en el sector petróleo, en el sector minero, por poner unos ejemplos, porque contaminan mucho, preferimos decir, nosotros como inversores tenemos la capacidad, vía la financiación que les damos, de motivar a esas compañías hacia el cambio. De tal manera que si dan pasos en la dirección adecuada de reducir emisiones, nosotros les podremos dotar de una mayor financiación y posiblemente más barata. En términos de cambios de índices, nosotros hemos hecho un análisis entre algunos índices tradicionales y alguna familia de índices ETBs un poco para ver cuál es la foto que sale. Yo creo que las conclusiones son bastante representativas. En primer lugar, en términos de reducción de emisiones, podemos conseguir pasar de forma prácticamente inmediata a reducir del orden del 40% o superior, por encima del 40%, la intensidad de emisiones de la cartera de renta variable. Pero luego si bajamos y vemos el universo de activos invertibles que tenemos en el índice de referencia, no significa que no podamos invertir en otros, pero nuestros índices de referencia es que apenas disminuye un 5%, con lo cual no se nos cierran oportunidades y tenemos unos índices de referencia suficientemente diversificados. Además, esa bajada que tenemos del 5% casi toda viene dada por los países emergentes, que normalmente en nuestras carteras tienen un peso menor. Y por último, el tema o la foto sectorial. En los análisis que hemos hecho hay pequeñas variaciones, pero la representación sectorial de los índices nuevos a los tradicionales, pues la foto queda muy, muy similar. ¿Qué variaciones hemos encontrado con los índices que hemos analizado? Que a lo mejor tienes un poquito de más representación del sector financiero e inmobiliario y un poquito menos de determinadas ramas industriales y sector energético. Bien, pero son pequeños matices. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, muchas gracias a los dos.